Especial Amigos en el Señor. Les habla el Padre Gerardo Villota de la Compañía de Jesús. Es para mí motivo de mucha alegría poderme dirigir a ustedes, cristovidentes, y contarles un poco toda este contexto de la celebración que estamos preparando los jesuitas en Colombia y en el mundo, que es la fiesta de San Ignacio de Loyola, que me da entrada a una invitación a que conozcan un poco más lo que es la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en 1540. ¿Qué es la Compañía de Jesús? La Compañía de Jesús es una comunidad religiosa de la Iglesia Católica, fundada por San Ignacio, con el gran objetivo de promover la fe y trabajar por la justicia a lo largo y ancho de todo el planeta. Digo el planeta porque los jesuitas estamos en varios rincones del mundo y en varias obras, en una cantidad innumerable de iniciativas apostólicas que quieren promover la vida digna, la justicia, el amor, la fraternidad, la paz y en fin, todo eso que podríamos decir los jesuitas que responde al llamado que cada uno de los seres humanos tenemos a vivir, a compartir esta vida que Dios nos da. De modo que quiero contarles un poco qué es la Compañía de Jesús en grandes rasgos y especialmente tratar de contarles lo que es la formación en la compañía. ¿Cuál es la formación de los jesuitas? La formación en la Compañía de Jesús, es decir, todo el proceso de formarse para ser jesuitas, tiene una inspiración muy importante en la vida de San Ignacio de Loyola. San Ignacio fue un hombre que vivió en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, y que se destacó porque vivía en un mundo de la nobleza, en el mundo de la monarquía de España, y que se quiso distinguir en esa vida de noble, en la vida de las armas, en la vida de servir a un rey. Pero tuvo un acontecimiento que le cambió su vida, que fue una herida en una batalla. La herida de la batalla de Pamplona, que marcó un antes y un después para San Ignacio. San Ignacio tenía grandes aspiraciones de honor, de gloria, de conquistas, de fama, pero esa batalla, aquel 20 de mayo de 1521, le cambió la vida totalmente. En el proceso de convalecencia, donde estuvo a punto de morir en la casa torre de Loyola, donde vivían su hermana y su cuñado y demás familia, en ese momento se dio algo decisivo para la vida de Ignacio, que fue fundamental después en la fundación de la Compañía de Jesús y sobre todo en una experiencia muy honda y muy bella para la iglesia, que fue un carisma. Es impresionante cómo Dios, a través de personas, infunde e inspira un estilo, un modo, una forma particular de ver la vida, de ver la fe y de servir a Dios y a la humanidad. En ese tiempo de Loyola, cuando Ignacio escapó de la muerte, empezó a sentir una experiencia que antes no había entendido, ni había siquiera imaginado. Y es que Ignacio sintió que Dios se dirigía a él de una manera especial en su corazón, en su mundo afectivo, en sus afectos. Ignacio empezó a descubrir en su corazón que Dios lo movía, y lo movía cuando lo impulsaba a grandes deseos de servir, de amar, de entregar su vida. Y esto inspirado por la lectura de unos libros que encontró en la casa. Él quería otros libros distintos, pero encontró una vida de Cristo
y una vida de los santos. Y mientras leía eso, su imaginación empezó a cambiar, su horizonte empezó a cambiar y empezó a darse cuenta de muchas cosas. Claro está que no podía deshacerse tan fácilmente del hombre viejo, que de tanto en tanto aparecía invitándole a esas conquistas, a pensar en la dama de sus sueños, a tener grande honor al servicio de un rey y tal vez alcanzar los más grandes títulos nobiliarios de la época. Pero no fue así. Ignacio empezó a darse cuenta en su corazón que había otra experiencia inspirada por Dios que tenía que ver con otro tipo de amor. Y eso lo llevó a una búsqueda, tanto que el verbo buscar es un verbo típico de la compañía de Jesús. Es un verbo que nos atraviesa a todos porque siempre estamos buscando, siempre estamos tratando de descubrir lo que Dios nos dice, pero también atentos a lo que nos dicen otros espíritus. Y cuando digo otros espíritus me refiero a esas tendencias nuestras que nos llevan a buscarnos a nosotros mismos, a los intereses particulares y únicos, a una vida cómoda. Y él sentía que se debatía entre estos dos movimientos. Y de todas maneras, vio que ese impulso que Dios le daba lo llevó a seguir peregrinando, a seguir caminando, a seguir buscando. Y hay un momento decisivo que tiene que ver con el nombre de esta casa, de la cual les voy a hablar, que es la casa Manresa. En ese lugar, en un pueblito cerquita a Barcelona, en un pueblito de la Cataluña, él tiene una experiencia muy profunda de Dios en una cueva, como se acostumbraba en la época de los hombres y mujeres que buscaban a Dios. Se encerró en una pequeña cueva y en esa cueva empezó a tener muchas experiencias afectivas, experiencias que lo movían por dentro, que lo hacían sentir y pensar cosas que no imaginaba. Y de pronto nos damos cuenta que en ese Manresa tuvo un tiempo en silencio, en búsqueda, en discernimiento, ayudado por algunos hombres y mujeres del Espíritu que le ayudaron a descubrir qué le estaba pasando. Así es como Ignacio empieza y dice que está empezando una nueva vida. ¿Qué es esta vida nueva que ahora estoy comenzando?, dice él, donde siente que Dios le habla en sus afectos, en su mundo de emociones, en sus experiencias interiores. Y hay algo que lo motiva en un principio, servir al Señor. Y tal vez movido por el libro que leyó en Loyola de la vida de Cristo, se quiere ir a Jerusalén. Porque era lo típico de la época. Un cristiano de la época tenía la aspiración de ir a Jerusalén y de recorrer los sitios por donde recorrió Jesús. Y lo hizo, pero no logró el objetivo que tenía de quedarse allá, de vivir allá. Por las situaciones sociales y políticas de la época, los franciscanos, que eran los encargados de los lugares santos, le pidieron, bajo santa obediencia, que se devolviera. Y ahí se planteó otra pregunta, que también es una pregunta que atraviesa a los jesuitas. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo ayudar a las almas?, decía él en su lenguaje de la época. Hoy decimos, ¿cómo podemos ayudar a todo ser humano que está en esa búsqueda y que quiere encontrarse a sí mismo y encontrar a Dios y responder a una vocación? Pues de modo que allí se planteó la necesidad de estudiar para poder servir, para poder ayudar, para poder hablar con libertad de los temas que tienen que ver con transmitir la experiencia de Dios, con transmitir las enseñanzas de la iglesia, para que la gente pudiera darse cuenta cómo Dios actuaba dentro de ellos y a qué los invitaba y cómo quería Dios que ellos le sirvieran. De modo que se va primero a Barcelona, a unos estudios más incipientes, después a Alcalá, después a Salamanca. Allí ve la necesidad de tener compañeros y resulta que
necesita estudiar más, porque la Inquisición en ese momento está persiguiendo a la gente que se hace pasar por gente de iglesia, que está como confundiendo la fe de la gente, y entonces le llamaban los iluminados, y por eso Ignacio decide estudiar en la mejor universidad de la época, en París, en lo que hoy conocemos como la Sorbona, y allí hace las artes, y allí estudia lo que llamamos hoy la filosofía y la teología, y ahí se encuentra con grandes compañeros, que serán los primeros compañeros que fundarán la compañía, que es Ignacio con Pedro Fabro y Francisco Javier. Esto rápidamente nos hace sentir que el proceso de vida de Ignacio es el que marca la formación de un jesuita. Yo creo que es importante decir que en esta casa, la Casa Manresa que está en Bogotá, también recibimos jóvenes que tienen una inquietud en la vida, que tienen una herida, por alguna razón, por alguna circunstancia. Esa herida es como la manera de llamar metafóricamente a una pregunta o a un descontento de su vida o a un deseo de hacer más con su propia vida, y nos llaman a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Vocaciones Jesuitas Colombia o de serjesuita.com, que están allí, es nuestras nuevas plataformas hoy en día para darnos a conocer, entre otras, que son las obras que tenemos y las comunidades en todo el mundo. Pues muchos jóvenes llegan después de preguntarse por su vida, de conocernos un poquito, de conocer al Papa Francisco, que es jesuita y que ha dado a conocer muchísimo de lo que significa el carisma ignaciano y la espiritualidad ignaciana, y de pronto nos encontramos con que estos jóvenes llegan aquí a esta casa y quieren que ayudemos y los acompañemos a responderse por la vocación. Yo quisiera decir aquí que la vocación no es un tema solo de religiosos, de sacerdotes, de religiosas, de gente de iglesia. La vocación es una experiencia de todo ser humano. Es muy importante que sepamos que todos tenemos en el corazón un llamado. Vocación significa llamado. Una pasión, unos deseos. Y todos los seres humanos nos movemos por eso. Que a uno le gusta las ciencias, que a otro le gustan las artes, que a otro le gusta el trabajo al aire libre, que a otro le gusta el deporte, que a otro le gusta servir y cada vez que tiene oportunidad de servir, sirve a los más necesitados. En fin, todos nosotros, la vocación de una mamá, la vocación de un papá, la vocación de un maestro, la vocación de una enfermera, de un médico. Yo creo que los seres humanos se distinguen en eso. Hay gente que trabaja sin vocación, porque le toca, porque no tuvo más o porque no tuvo el tiempo y no sé, la oportunidad de preguntarse sobre su vocación. Y hay otros seres humanos que trabajan y viven su vida con vocación. Y yo creo que esos saben para dónde van. Saben qué quieren en la vida, qué les apasiona, qué les da vida y les da alegría y gozo profundo de lo que hacen, sea lo que sea. Uno a veces ve en la calle un taxista que tiene vocación de taxista, que te para con amabilidad, que te da un saludo, que te pregunta dónde te va a llevar. Y hay otros que trabajan sin vocación y que le hacen sentir a uno miserable y desastroso. Yo diría esto para invitarlos a todos ustedes, cristovidentes, a que tengan tiempo para preguntarse por su vocación. Por eso que les apasiona dentro, por eso que les mueve el corazón, por eso que les gusta, que los anima, sea lo que sea. Y yo estoy seguro que toda vocación apunta a la humanización, a la fraternidad. No puede haber vocaciones que hagan daño, que destruyan. Lo contrario, eso es la negación de la propia vocación. Pero para decirles que estamos aquí en esta Casa Manresa, estos jóvenes que les digo que llegan de muchos sitios del país a nuestras redes sociales de Ser Jesuitas o de Vocaciones Jesuitas Colombia o de la Red Ignaciana o de Jesuitas Colombia, a todas nuestras redes en YouTube, en Instagram, en Facebook,
en Twitter, en fin, en todos estos medios tan maravillosos que tenemos hoy, llegan muchos jóvenes y nos preguntan, yo quiero saber qué quiere Dios de mí. Y nos preguntan, ¿cómo puedo hacer yo para ser jesuita? Y ahí empieza un proceso, que es lo que queremos ofrecer nosotros en esta Casa Manresa. ¿Un proceso de qué? De discernimiento. Les quiero decir con toda sinceridad que a nosotros no nos interesa pescar gente, traer gente en cantidades. Ese no es el estilo de la compañía, ni de la vida religiosa, ni de la iglesia. El estilo es ayudar a descubrir la vocación. Por eso el que viene aquí, lo acogemos, conversamos con él, tenemos unas primeras conversaciones, y digo con él porque en la compañía es una orden religiosa masculina, pero en el cuerpo apostólico de los jesuitas o de la Compañía de Jesús también tenemos una bella oportunidad de trabajar con compañeras apostólicas, laicas, mujeres, que son absolutamente maravillosas, que nos ayudan muchísimo en el proceso de llevar esta obra apostólica que es gigantesca. En todas las obras apostólicas nuestras hay mujeres. Pero en lo específico de la Casa Manresa, les quiero decir que se trata de ayudarles a estos jóvenes a descubrir su vocación de religiosos, de jesuitas. Y digo religiosos porque son o hermanos jesuitas o sacerdotes jesuitas, compartiendo un único carisma en el servicio de la promoción de la fe y de la búsqueda de la justicia evangélica, de la búsqueda de la dignidad de todo hombre y de toda mujer en este planeta. De modo que cuando se han dado esas primeras conversaciones con estos jóvenes que llegan aquí, a veces les decimos, muchachos, ustedes tienen que buscar en otro lado, porque no vemos que la vocación sea para nuestra comunidad o para la vida religiosa. Puede servir como laico, como hombre casado que quiere formar un hogar. Eso es lo interesante, que ellos van descubriendo. Pero hay unos que quieren quedarse y nosotros vemos que pueden ser potencialmente unos muy buenos jesuitas. Entonces les ofrecemos otras experiencias. Comunidad Manresa. Mi nombre es Dayan Ospino Larrota, yo soy de la ciudad de Bucaramanga, tengo 26 años y soy historiador y archivista de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente me encuentro haciendo mi proceso de discernimiento en la Compañía de Jesús y estoy aquí en Casa Manresa desde el 29 de enero de este año. Casa Manresa ha significado para mí un espacio en el cual puedo ser yo mismo y en la medida en que me encuentro conmigo mismo puedo encontrarme con Jesús y con los otros. La experiencia de Casa Manresa ha sido muy edificadora en este proceso de discernimiento vocacional porque me ha enseñado en realidad lo que significa ser cristiano. Me han aceptado como yo soy. Casa Manresa me ha brindado herramientas también para este proceso de discernimiento que estoy llevando y que viene desde hace un año. Hace un año conocí a la Compañía de Jesús a través de los medios y pude iniciar este proceso de discernimiento que viene desde muy pequeño. Luego, estando en la universidad, también tuve la oportunidad de conocer a la compañía, pero es en este año en realidad en donde decido tomarme el tiempo para poder llevar a cabo este proceso que actualmente estoy cursando. Casa Manresa es un espacio que permite encontrarse con uno mismo, como lo mencioné anteriormente, pero también es un espacio para encontrarse con otros, encontrarse con los que sufren, encontrarse con los que tienen necesidades. Es encontrarse con esas personas que Jesús menciona en el Evangelio. Y también es encontrarse con otros compañeros que están en estas búsquedas, pues normalmente uno cree que está solo en estos procesos, que solo Dios te llama y que tú eres como un espécimen raro en la sociedad, pero el llegar aquí y encontrar que otros jóvenes como tú de tu edad pues también tienen esas inquietudes, pues es muy gratificante y muy edificante para el proceso. Hemos vivido y he vivido momentos difíciles,
Pues porque vengo de una ciudad más pequeña que Bogotá, vengo también de otras dinámicas sociales, culturales, y llegar acá y encontrarnos con compañeros que hablan diferente, que afrontan las problemáticas de manera diferente, pues eso también lleva de pronto a desacomodarse un poco. Pero es también el llamado que hace el Papa Francisco, ¿no? Hay que desacomodarnos para aceptar en nosotros el Evangelio de Cristo. Estás viendo Especial Amigos en el Señor. Estás viendo Especial Amigos en el Señor. Fundador sois Ignacio y general de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió, la Legión de Loyola con fiel corazón. Me gradué hace unos meses del colegio e ingresé a Manresa el 9 de septiembre de 2021. La verdad ha sido una experiencia muy gratificante. Resalto mucho la vida comunitaria, la vida en comunidad. Es una maravilla debido a que nos apoyamos mutuamente en momentos difíciles, en momentos también alegres, si estamos ahí en comunión y en unión. También pues quiero resaltar que siempre va a haber una mano amiga que proviene de Dios que te va a ayudar y a seguir con esperanza en este proceso vocacional. Bueno, también resaltar un poco sobre las experiencias de los apostolados, sí, esos lugares, esos escenarios en los cuales nosotros asistimos, de lo que somos y cómo somos, para así llevar una luz de esperanza a las otras personas en esos escenarios que son muy conflictuados en la sociedad. Bueno, unas palabras muy hermosas que quiero resaltar sobre esta experiencia es permanecer en la novedad en Jesús, permanecer en esa novedad, encontrar la novedad. Un lema ignaciano de este año es ver nueva todas las cosas en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Mantener siempre los sentidos abiertos para mirar las necesidades de nuestro entorno, de nuestra realidad. Y bueno, mirar cómo podemos transformar la realidad en la que estamos viviendo y salir en camino para mirar ese Dios que habita en las otras personas, mirar ese Dios que vive en esas personas. Es debido a esto que la espiritualidad ignaciana me ha cautivado. Bueno, Dani, ¿tú qué nos puedes contar de tu proceso de discernimiento? Bueno, pues la experiencia en la Casa Vocacional Manresa ha sido profunda. Ha sido de conocimiento de mí mismo, de mi realidad, de mi historia. En eso me ha ayudado mucho la espiritualidad. También la vida apostólica, la vida comunitaria y la académica. De manera que resalto mucho esa toma de conciencia de lo que soy yo, de mi historia, de mi origen, de dónde provengo, de mi formación y cómo eso ha sido también, digamos que, manifestaciones de Dios que me van conduciendo a vivir la vida religiosa. Ha sido un proceso de discernimiento profundo, con muchos elementos. Ha habido muchos elementos para el discernimiento: la oración ignaciana, las celebraciones eucarísticas, el examen ignaciano, la oportunidad de hacer los ejercicios espirituales en 4 días, 4 días de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Han sido herramientas que me han permitido a mí discernir. La vida comunitaria también es muy importante. El convivir con otros compañeros, con otras personas que también tienen la inquietud vocacional, me ha ayudado mucho a crecer, a formarme. Ha sido una experiencia que me ha edificado profundamente y que ha purificado mi fe. Entonces, pues muy agradecido con el Señor por este don que me da de estar aquí en la Casa Vocacional, realizando este proceso de discernimiento, pudiendo hacer como una especie de pare o de alto en el camino para poder revisar la vida y ver hacia dónde el Señor me lleva, nos lleva a nosotros. De manera que muy agradecido con el Señor por esta experiencia en la Casa Vocacional. Ahorita que comentabas sobre a dónde el Señor nos lleva, no sé si se recuerda esa frase muy bonita, esas palabras tan bonitas de la hermana Valeriana, y es que Jesús es nuestro vehículo. Nosotros nos montamos a ese vehículo y veamos a Él dónde nos lleva. Entonces diría que lo podemos aterrizar un poco a este proceso que estamos viviendo todos en la Casa Manresa, ¿sí? Montarnos en ese vehículo,
mirar, bueno, dónde nos lleva Jesús, a dónde nos quiere Jesús y bueno, qué quiere realizar Jesús en nuestras vidas. Sí, nosotros estamos aquí siguiendo lo que el Espíritu nos va guiando, lo que el Espíritu Santo nos va mostrando en este proceso de discernimiento. Sin completa certeza, sin todas las seguridades, pero con el corazón puesto en Jesús, confiando en Él. Para este proceso se requiere fe y ha sido también una prueba de fe, seguir al Señor Jesús. Como dice Jerónimo Nadal, San Ignacio seguía al Espíritu y no se adelantaba. Sabiamente ignorante, seguía al Espíritu. De manera que, digamos que se refleja un poco en lo que tú decías de la frase de la hermana Valeriana y esto de Jerónimo Nadal, se refleja un poco lo que es este proceso, seguir al Señor. Pues aquí también estamos conviviendo 5 personas de diferentes partes del país, de diferentes culturas, provenientes pues de diversos contextos, y ha sido una experiencia enriquecedora. Es un valor muy importante la diversidad cultural, pues aprendemos muchas maneras y muchos modos de proceder diferentes. Aquí mutuamente en la convivencia nos hemos ido edificando, hemos aprendido los unos de los otros y también eso ha desarrollado en nosotros la fraternidad, ese amor como hermanos. Yo resalto eso de la vida comunitaria, una diversidad cultural que enriquece las diferentes labores que realizamos en conjunto, la labor apostólica o la formación, la parte académica, la espiritualidad. De manera que la diversidad cultural es un elemento bastante importante en nuestra comunidad y es un valor y es un don de Dios pues que hemos recibido y que tenemos la oportunidad de experimentar. La diversidad cultural es muy enriquecedora, pero en verdad lo esencial y lo que nos une y nos ayuda a convivir entre todos es Jesús. Sin Jesús, si no lo tomamos como la persona que está en el centro de nuestro hogar, de nuestra comunidad, se haría un desbalance en todo lo que hemos dicho sobre las diversidades culturales. Bueno, la Compañía de Jesús es una orden maravillosa y pues yo llegué acá sin planearlo, sin premeditarlo, sin planear nada. La conocí pues en la ciudad de Manizales, a través del Colegio San Luis Gonzaga. Un sacerdote jesuita pues me acompañaba en mi inquietud vocacional allá en Manizales y por conducto de él conocí a la compañía. ¿Por qué la compañía? Pues yo diría que porque es el lugar donde puedo servir mejor, donde me siento pues más identificado en la espiritualidad, en la vida apostólica, de manera que encuentro elementos muy importantes para yo poder entregar pues los talentos y las capacidades que Dios me ha dado para edificar el reino de Dios. Muchas gracias, Dani. ¿Por qué la Compañía de Jesús? Conocí la Compañía de Jesús por medio de un sacerdote amigo. Me la nombré, investigué un poco. El sacerdote amigo me comunicó con el padre Mauricio Bueno en el colegio Pershmans. Y bueno, por lo que llevo caminando en este proceso vocacional, ¿por qué la Compañía de Jesús? Ya que la Compañía de Jesús es comunidad, el caminar con otros. Hay una frase muy bonita que dice, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros. No solamente en la vida en comunidad, también el ser un religioso auténtico, ser un religioso único, ¿sí? Porque la figura de un religioso en la Compañía de Jesús abarca muchísimas cosas. El trabajo pastoral, el trabajo con los jóvenes, el trabajo educativo, que también todos esos van unidos con el tema de pastoral y siempre tomando en cuenta la espiritualidad ignaciana, que es muy cautivadora y, bueno, y también muy enriquecedora a nivel personal, debido a que usa mucho el gustar y sentir de las cosas internamente. Bueno, mi nombre es Juan Antonio Duque Tardif, tengo 28 años de edad, soy de Antioquia, del municipio de La Ceja, y bueno, estudié Historia en la Universidad Nacional y comencé a sentir una inquietud por trabajar con las personas, por explorar mi espiritualidad, y a través de la Compañía de Jesús puede iniciar un camino de discernimiento, de pensar, de poder sentir y comprender qué es eso a lo que siento que Dios me está llamando. En esa medida, en la Casa Manresa, en la que vivo desde septiembre del 2021,
me ha ofertado la posibilidad de encontrarme con otras personas que están en la misma búsqueda que yo y con una serie de condiciones y de factores que me han ayudado al proceso de discernimiento, como la experiencia apostólica, la experiencia de aprender desde una arista más académica qué es la compañía de Jesús, qué enfoques tiene y cómo podemos ayudarle más a el otro, y también desde el cultivo de la espiritualidad, que pues, aquí en la casa la puedo vivir a través de los acompañamientos, a través de la oración, de tener un momento privilegiado en mi vida para el encuentro con Dios, en el cual también pues eso me lleva a fortalecer también habilidades propias que yo tengo, a reconocer sensibilidades, a reconocer también mi fragilidad, mi naturaleza, y desde ahí responder a lo que siento que Dios me invita. Ahorita pues siento que también Dios me llama a una espiritualidad que se encarna en el trabajo con las personas, que reconociendo todo lo que somos y reconociendo que Dios está también en el otro con el que estoy siendo creado, entonces yo puedo salir hacia ese otro como una posibilidad de servir a Dios. Entonces eso es como un poco de lo que yo estoy viviendo aquí en este momento en la Casa Vocacional Manresa. Yo soy Óscar Fabián Garzón Olarte, tengo 21 años, soy de Zipaquirá, Cundinamarca, y bueno, yo inicio mi proceso de discernimiento vocacional con una inquietud pues, vocacional desde muy pequeño, pero pues fui creciendo y a medida de que iba creciendo pues como que la fui dejando un poco de lado. Yo inicié el proceso de discernimiento con la Compañía de Jesús cuando estaba en 9º semestre de universidad. Yo actualmente estoy a puertas de graduarme de fonoaudiología de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces yo conozco a la Compañía de Jesús por casualidad, conozco a unos padres jesuitas y me contacto con ellos y con ellos inicio un acompañamiento que es el que después me va a dar como la entrada al plan de candidatos en la compañía. Yo ingreso a la experiencia de Manresa, de vivir aquí la experiencia el 9 de septiembre del 2021. Y yo ingreso a Manresa estando en mis últimas prácticas universitarias, por lo que para mí la experiencia de Manresa fue el cerrar mi proceso universitario, cerrar mi etapa universitaria y pues a la par estar viviendo también la experiencia de discernimiento vocacional aquí acompañado por la Compañía de Jesús. Estos meses, desde septiembre, que he estado viviendo en Manresa, ha sido una experiencia muy profunda, una experiencia inicialmente también de conocimiento de mí mismo, de toma de conciencia de lo que soy y de lo que he sido por 21 años y de lo que quiero para mi vida. Ha sido una experiencia de aprender a amar, de dejarme amar y de amar a los otros. Una experiencia en la que he podido salir de mí mismo, en la que he podido, mediante ese conocimiento interno, el conocimiento interno también de Jesús, que me ha movido a querer salir de mí mismo y querer amar aún más en esta experiencia de amor. Yo resumiría esta experiencia de todos estos meses en una experiencia muy profunda de amor, como les decía, de dejarme amar, que es lo que ha sido y lo que ha sido el lineamiento de mi proceso como específico de discernimiento para poder avanzar asimismo en los pasos que he dado en esta etapa. Actualmente soy candidato, llevo, como les digo, ya unos meses viviendo en Manresa y bueno, estamos ya esperando la consulta, que es aquella pues, que el padre provincial hace para aceptar el ingreso al noviciado. En esta etapa he podido pasar por procesos de formación internos demasiado profundos porque, como les contaba, al terminar la universidad es un proceso muy particular. Yo estaba en Manresa, pero habían muchos espacios en los cuales yo no podía compartir con mis compañeros porque debía ir a las prácticas universitarias. Entonces, este espacio, esta experiencia va muy de la mano de tu propio proceso de discernimiento. Entonces esto a mí me ha permitido terminar mi carrera, terminarla y terminarla bien, terminarla como un proceso demasiado importante en mi vida y abriendo este otro proceso que también es demasiado importante. Entonces estos espacios que me ha ofrecido la compañía, acompañado por los padres que nos acompañan acá en el proceso de discernimiento y por el hermano y por el resto de escolares que están muy pendientes de nuestro acompañamiento, ha surgido también en ese mismo ámbito de ser yo mismo, de la misma autenticidad con la que me caracterizo y con la que soy.
esa misma autenticidad que me hace ser yo y que no me hace encuadrilarme o sí como entrar dentro de un cajón de algo que es lo que esperan de mí, sino desde lo que soy, desde cómo Jesús me llamó. Eso es lo que también ofrezco y lo mismo que descubro estando acá en esta experiencia y este proceso de discernimiento, descubrir también esa autenticidad propia y cómo ese llamado de Jesús es muy auténtico y muy a lo que yo soy para poder ofrecerlo a los demás. Esta inquietud del servicio nace también muy ligada a mi carrera. La fonoaudiología es una carrera de mucho servicio y de mucho salir hacia la otra persona. Entonces eso también ha sido un ítem muy importante en mi proceso de discernimiento, porque ha sido lograr articular lo que soy y lo que he sido durante toda mi vida, mis estudios, articularlos con este proceso de discernimiento, que es algo que es muy importante poder lograr ese engranaje para pues poder amar mucho más libremente desde lo que soy y desde lo que quiero dar a los demás. Pasé por la Casa Vocacional Manresa en el 2019. Allí tuve la oportunidad de vivir varios apostolados, sitios de misión, con las Hermanas de la Caridad, con los colegios de Acodesi, y fue una experiencia que me confirmó un poco que quería aproximarme para optar en la vocación por la compañía de Jesús, en ese servicio que dice San Ignacio ha de ser a mayor gloria de Dios. Actualmente estudio filosofía en la Universidad Javeriana y acompaño a los candidatos que viven aquí en la Casa Manresa con algunas clases, donde buscamos que ellos puedan comprender cada vez más y acercarse al carisma ignaciano. No son clases con finalidades académicas, de notas, de conocimiento, sino mucho más, diría San Ignacio, de conocimiento interior, de sentir y gustar lo que es la compañía de Jesús, lo que es su carisma, y también como orden religiosa la compañía pertenece a la iglesia. Entonces también vemos un poco y conversamos un poco sobre lo que es la iglesia, lo que es el Papa Francisco, sus textos, Fratelli Tutti, Laudato Si, Amoris Laetitia, y por supuesto temas de la compañía de Jesús, las misiones que se llevan haciendo durante 400 años en la China, en América Latina, en Japón, lo que es su trayectoria en el arte, a nivel de las iglesias, en lo que es la pintura, también en la literatura, porque han habido poetas jesuitas como San Roberto Southwell, muchas cosas de ese estilo, que confiamos aportan al discernimiento del joven que siente una inquietud por entrar y apostar la vida en la misión desde la compañía de Jesús. A quienes se pregunten por la vida religiosa, por el carisma ignaciano, por el sacerdocio o la vida de los hermanos, los invito a que busquen en las redes sociales, en internet, sobre los jesuitas. Nosotros tenemos muchos hermanos nuestros acompañando en las distintas regiones a candidatos, a inquietos que sienten el deseo de servir. Y los podemos acompañar para que le den respuesta a una pregunta que sí o sí hay que responder, ya sea que se confirmen dentro de la compañía de Jesús o en cualquier otro estado de vida que milita dentro de la iglesia. Experiencias muy bellas, experiencias impactantes, y cuando digo bellas quiero decir útiles para el discernimiento de estos jóvenes. Una de las experiencias es la Comunidad Vocacional Manresa, jóvenes que vemos que pueden vivir en esta casa por un tiempo, son tiempos cortos, no son tiempos tan largos, de 3, 4 meses, algunos vienen por un mes, donde les ofrecemos, en primer lugar, las claves de la espiritualidad ignaciana. Es decir, cómo orar ignacianamente. Porque la oración en la iglesia tiene muchos modos, muchas formas. La oración en la iglesia es bellísima y es tan amplia y tan diversa como comunidades, carismas y seres humanos hay. Pero la experiencia de oración ignaciana está siempre apuntando al discernimiento, a la búsqueda de lo que nosotros llamamos la voluntad de Dios. Entonces nosotros queremos en primer lugar que un joven de estos tenga una experiencia de oración ignaciana y sienta en su oración, como Ignacio en Loyola, qué le está diciendo Dios, qué quiere Dios de él, cómo puede Dios llamarlo, con qué lenguaje lo está inspirando y qué le está pidiendo.
Estás viendo especial Amigos en el Señor. Estás viendo especial Amigos en el Señor. Espiritualidad ignaciana. Bueno, queridos cristovidentes, nos encontramos en el espacio de la dimensión espiritual y el día de hoy hemos cuadrado 8 preguntas para entender un poco sobre nuestras vivencias aquí en la Casa Manresa de cómo vivimos la espiritualidad ignaciana. Es debido a esto que la primera pregunta que hemos cuadrado es, bueno, ¿qué nos ha aportado la espiritualidad ignaciana para nuestro discernimiento? De mi parte, la espiritualidad ignaciana me ha ayudado a ordenar mi ser al servicio de los demás. ¿Sí? A dar respuesta a qué quiere realizar Dios en mi vida, a encontrarlo en lo cotidiano o actuar en lo cotidiano, en alguna persona, en algún comentario, en la misma naturaleza, ver a Dios en todas las cosas y verlo también en la novedad que nos presenta día a día. Bueno, Dani, continuemos con esta segunda pregunta de qué nos puede decir la espiritualidad ignaciana a nuestro entorno que vivimos estos días. Claro que sí. La espiritualidad ignaciana bebe también de la historia de vida de San Ignacio, de lo que fue su conversión, de su acercamiento a Dios. Y San Ignacio sufrió una herida en una batalla, de manera que también podemos ver nuestras propias heridas y nuestras propias dificultades como la oportunidad para una vida nueva, como la oportunidad para ver con otros ojos la realidad de nuestras propias vidas. De manera que la espiritualidad ignaciana también nos ayuda a ver pues, nuestra propia existencia y en particular las heridas como esa oportunidad para un cambio de vida, para una vida mejor. Así como Ignacio, que de su herida se acercó a Dios, tuvo su conversión y comenzó el camino de seguimiento de Jesús. Vale, muy bien, Dani. En la espiritualidad ignaciana, al finalizar nuestra jornada o a mediodía, realizamos algo llamado examen ignaciano o pausa ignaciana. Cuando nombramos la palabra examen, lo primero que se nos viene a la mente es un calificativo de algún conocimiento X o Y, por ejemplo, en alguna área de nuestra universidad, ya sea matemáticas, ciencias sociales, o algo por el estilo en el que califican nuestros conocimientos. Y no, aquí el examen es analizar un poco nuestro día, analizar un poco, siempre vivimos en carreras en nuestro entorno cotidiano y no nos damos cuenta del actuar de Dios que realiza en nuestro día a día. Y es también darnos cuenta en alguna persona, en algún comentario, dónde estuvo Dios ahí, en qué criatura, en qué lugar estuvo Dios presente y bueno, como darnos cuenta de eso, ¿sí? Como rumiar un poco en esos lados para darnos cuenta de la inmediatez del amor de nuestro Señor. ¿Nos Claro puedes que sí. hablar de la tercera pregunta? Claro que sí. ¿Qué significa ser contemplativos en la acción? Cuando Andrés nos hablaba un poco del examen ignaciano, que es revisar el día, revisar los acontecimientos que vivimos para poder identificar dónde está Dios, dónde lo vimos, dónde lo sentimos, esos sentimientos que se suscitaron durante el día, pues también tienen mucho que ver con esto de ser contemplativos en la acción. Y esto se resume en ver a Dios en todas las cosas, en todas las realidades, en el mundo que nos rodea, en todas las cosas está presente Dios. De manera que eso significa ser contemplativo en la acción, tener la comunión con Dios, estar con Dios, verlo, poderlo contemplar, admirar, adorar en todas las cosas, en todos los acontecimientos vitales nuestros, todo lo que podemos nosotros realizar, una conversación con una persona, algún servicio en algunos de nuestros apostolados, la Eucaristía, la liturgia. Todos esos son escenarios donde Dios se puede manifestar para hablarnos al corazón, porque Dios se comunica a nosotros a través de los afectos. De manera que en eso consiste ser contemplativos en la acción, ver a Dios en todas las cosas y saber que nuestra espiritualidad pues, es una espiritualidad de la acción, en salida apostólica. Dani, ahorita que nombrabas sobre la Eucaristía, nosotros en Casa Manresa tenemos Eucaristías de lunes a domingo. Y bueno, la Eucaristía es el momento en el que todo lo urgente se suspende para darle paso a lo esencial, Jesús sacramentado, dialogar con Él en esa intimidad. Además, apoya también la vida en comunidad, la fortalece, deja que lo que nos une es Cristo. ¿Sí?
y bueno, nos ayuda en comunidad a seguir caminando y seguir en este proceso de la construcción de su reino. Claro que sí. Y como tú lo dices, Andrés, la Eucaristía pues es el espacio fundamental donde tenemos pues nuestro encuentro sacramental con Jesucristo, nuestro encuentro sacramental con Dios, y que también nos ayuda a configurarnos con Él. La espiritualidad ignaciana es cristocéntrica, es decir, tiene a Jesús como el modelo. Y a través de la Eucaristía pues recibimos la gracia de configurarnos con Jesús, de configurarnos, como lo ha dicho la compañía, en su modo de proceder, en el modo de proceder de Jesús. Estamos llamados a ser como Jesús, una persona apasionada por el ser humano, una persona entregada por completo a las personas, que defiende a los más vulnerables, que proclama la justicia y el reino de Dios desde la sencillez y desde la humildad. La espiritualidad ignaciana y la Eucaristía nos ayudan a configurarnos con Cristo, a encarnar su modo de proceder. Bueno, y por último también, pues la espiritualidad ignaciana, como ya hemos dicho, es una espiritualidad de la acción, ser contemplativos en la acción, de manera que también las realidades del tiempo presente, las situaciones que van ocurriendo en la realidad, en la cotidianidad, la realidad social, pues también nos importan, son de suma relevancia, porque ahí también se debe dar una respuesta desde la fe a esas realidades, de manera que la espiritualidad ignaciana nos ayuda a estar comprometidos con la realidad social, con la realidad más difícil de nuestros hermanos, con las situaciones difíciles que pueden estar viviendo muchas personas pues alrededor del mundo, y en eso se basa también nuestra misión, ¿cierto? Comunicar a Jesucristo, comunicar su reino mediante obras de reconciliación y de justicia. Es muy importante tener en cuenta esto, que es una espiritualidad de la acción, es una espiritualidad que nos lleva a dar respuesta desde Dios a esas realidades y poder trabajar por un mundo más justo, más humano, edificando el reino de Dios entre nosotros. Cuando les hablo de la oración ignaciana, quisiera yo en este momento decirles no solo la oración, sino hay unos rasgos, un estilo de ser jesuita. O sea, ser jesuita es un estilo y tiene unos rasgos que lo caracterizan, ¿sí? Diríamos que en primer lugar, como lo dice nuestro nombre, jesuitas, así como Jesús o compañeros de Jesús, el centro de nuestra vida es Jesús. La espiritualidad ignaciana es cristocéntrica, es decir, tiene como centro a Jesús. Y nuestro gran deseo, como lo decimos tantas veces en los ejercicios espirituales, que son la experiencia fundamental de la compañía de Jesús y de la espiritualidad ignaciana, los ejercicios nos proponen una petición muy importante y es conocimiento interno de Jesús para más amarlo y más seguirlo. De modo que un jesuita es un hombre apasionado por Jesús, pero su espiritualidad siempre está muy encarnada. Un jesuita no está mirando al cielo, no está en los aires. Un jesuita siempre está mirando la realidad y está descubriendo en la realidad los llamados profundos que está haciéndonos Dios a través de esa realidad. Entonces, un jesuita siempre está atento a lo que está pasando, a las circunstancias sociales, a las circunstancias políticas, a los temas que tienen que ver con el medio ambiente especialmente, a las tendencias de la juventud, a lo que está viviendo los jóvenes de hoy en este mundo, a los graves problemas sociales, a los graves problemas de los abusos en todo sentido, por ejemplo la trata de personas, el trabajo ilegal, el no reconocimiento de la dignidad, en fin, todo lo que tiene que ver positivo o negativo de esta realidad está en el corazón de un jesuita, porque ahí le habla Dios y ahí tiene que sentir los llamados que Dios le está haciendo. Un jesuita es un hombre entonces de discernimiento, que siempre se está preguntando, ¿aquí qué quiere Dios? Y por eso sus obras van cambiando y sus propuestas apostólicas y sus modos van cambiando, sus sitios. Por eso una característica muy típica de un jesuita es que es una persona siempre disponible
como Ignacio, peregrino, que está siempre en búsqueda. Pero también un jesuita es un hombre que se prepara muy bien, que tiene unos estudios sólidos en humanidades. Las humanidades nos dan una gran sensibilidad a todo lo que sucede en la humanidad, las ciencias sociales, la filosofía que nos plantea las grandes preguntas que se hace el ser humano, y la teología, que es ese conocimiento de Dios, de la manera como Él se revela, de la manera como nosotros lo vamos sintiendo, lo vamos experimentando y le vamos respondiendo. Y también un jesuita se especializa en muchas otras disciplinas, porque la obra de la compañía no se restringe o se enfoca en una sola misión. Por ejemplo, los enfermos, o la educación secundaria, o la educación universitaria, o los indigentes, no. Las obras de los jesuitas responden a lo que Dios esté pidiendo en cada momento. De modo que nuestro apostolado es muy diverso y múltiple. Tenemos colegios de secundaria en todo el mundo, tenemos jardines infantiles donde se forman los niños desde su primera infancia, tenemos universidades, tenemos centros de investigación social. Aquí en Colombia tenemos uno de mucha importancia que va generando opinión y va creando la conciencia de este país, la conciencia política y social, que es el CINEP. Pero también tenemos centros de espiritualidad que nos ayudan a entrar a esas preguntas profundas de lo que Dios quiere de cada uno. Tenemos gente en las artes, en las ciencias naturales, la física, la química, la biología. Tenemos gente en el apostolado con los migrantes a lo largo y ancho del mundo, y aquí en Colombia especialmente con esa situación del conflicto armado que nos ha dejado tantas víctimas, desplazados, los migrantes de otros países, Haití, Venezuela, en fin. Tenemos muchas obras que nos hacen sentir que Dios está pidiéndonos siempre en todas partes una respuesta, pero además nos hacen sentir que nos tenemos que formar muy bien. Nada se sale del campo de acción de los jesuitas. Dimensión académica. Bueno, en la dimensión académica, en la experiencia vocacional de la Casa Manresa, nosotros tenemos diferentes clases que están orientadas a nuestro discernimiento. En esa medida entonces tenemos cursos de espiritualidad, cursos de oración, cursos de conocer lo que significa un proceso de escucha del llamado de Dios en nuestras vidas, y todo ello muy en torno a lo que propone la misma compañía, los lineamientos de la misma compañía. Hay que recordar que San Ignacio de Loyola se reúne con unos que se vuelven sus amigos, con unos compañeros que se vuelven sus amigos, es en un espacio académico, porque ellos están estudiando en la Sorbona, y eso es algo que se mantiene dentro de la compañía desde el principio, desde que se funda la orden, porque hay un interés en convertirse en un cuerpo apostólico cualificado para la misión. Entonces, eso ha conllevado a que en la Compañía de Jesús los estudios sean muy importantes, y que para nosotros entonces esta experiencia signifique adentrarnos en lo que ello significa. Tenemos entonces así una exploración de nuestras sensibilidades y nuestras cualidades en torno a lo que pudiéramos nosotros aprender para salir a la misión, como nos recuerda el Padre Arrupe, siempre de ser hombres y mujeres para la misión, más allá de tener una cultura general o de poder ejercer una profesión para el prestigio académico. Lo que se busca es que el conocimiento que adquirimos acá y que profundizamos en el noviciado acerca de la espiritualidad de la compañía, de las constituciones, de los ejercicios espirituales, de la historia misma, de lo que somos, impacte a los apostolados y a esa comprensión del mundo desde una mirada evangélica. Entonces eso es como un poco lo que vemos en esta experiencia. Asimismo también nos nivelamos para que todos estemos a la misma altura de conocimientos. Por ello tenemos cursos y talleres de ortografía, de gramática, de escritura, pero también cursos de profundización en temas muy concretos como derechos humanos,
pues, el apostolado social de la compañía y pues, una amplia variedad de conocimientos o de un currículum pues, que está no necesariamente titulado por una academia, pero que sí tiene un horizonte de trabajo con mucha responsabilidad y compromiso desde lo intelectual. Veíamos en Ignacio que su deseo nace de Dios, pero se pierde en la imagen de sí mismo que proyectan los santos, ¿no? Ignacio, en un momento de su vida, lo que desea es ser como los santos. Y es el deseo de Dios precisamente el que lo saca, pero se queda en una mera imagen, no es capaz de conectar realmente con aquel que ha propiciado el deseo fundamental en su vida. Queridos cristovidentes, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Luis Rivera. Soy jesuita cubano, actualmente en la etapa de la teología, en el primer año de teología, estudiando en la Pontificia Universidad Javeriana. Pues esto que ustedes ven acá es la clase de espiritualidad ignaciana que damos todos los lunes, acá con los chicos, con los candidatos de la Casa Manresa. Es una clase que pretende de algún modo cómo profundizar en los aspectos fundamentales de la espiritualidad ignaciana. ¿Verdad? Nosotros somos jesuitas y esa espiritualidad nuestra, con ese apellido ignaciana, tiene una historia, tiene una riqueza y nosotros tratamos como de meternos ahí, ¿verdad? Creo que lo fundamental de nuestra clase, de lo que pretendemos aquí, es como que la espiritualidad de todos, porque yo también me incluyo, tome carne. No se quede en un término etéreo, aéreo, sino que pues hable de nuestra vida. Y hay 3 puntos fundamentales que quizás también a ustedes les pueda ayudar en sus propias experiencias, porque toda espiritualidad tiene 3 puntos que son fundamentales. Un primer punto es una manera de hablar de Dios. O sea, la espiritualidad de alguna manera lo que busca es que podamos hablar de Dios con facilidad, de ese Dios que se revela en la vida de cada uno de nosotros. Un segundo punto es, no solo se queda en una manera de hablar, sino también que nos lleva es un camino para ir hacia Dios. Y en ese camino, pues también desde nuestra espiritualidad ignaciana, hay unas herramientas, hay unos consejos, hay una experiencia de vida del propio San Ignacio de Loyola, que es lo que nosotros también vamos aquí hablando, reflexionando. Y por último, una familia espiritual. Una familia espiritual, pues nosotros somos los ignacianos por San Ignacio, pero también están los salesianos, las teresianas, los franciscanos. O sea que siempre una espiritualidad reúne a un grupo de personas con una manera, digamos, específica de entender a Dios, de hablar de Dios, y eso es lo que nosotros intentamos aquí. Resumidamente, tratar de hablar de un Dios que está ahí en la vida, de un Dios que se revela en lo más cotidiano de lo que nosotros hacemos y de lo que somos. Estás viendo Especial Amigos en el Señor. Estás viendo Especial Amigos en el Señor. Con humildad lo digo porque nuestro aporte es pequeño, es un aporte modesto, pero es significativo. Y estamos allí donde la iglesia tiene que estar. De modo que eso es una de las características típicas de un jesuita, es un hombre pobre, que sabe vivir con poco, que tiene una vida sencilla, que no es amigo de los lujos, ni de las cuestiones rimbombantes, que vive una vida tranquila, sencilla, es un hombre de obediencia,
que sabe que su superior lo puede mandar en cualquier momento a un sitio que menos imaginaba y que ahí hay una propuesta de responder a una misión particular, en fin. De modo que para eso se forma un jesuita. Y para eso los candidatos, es decir, aquellos que están aspirando a ser jesuitas, vienen aquí a discernir si esta es su vocación. Yo me imagino que, por ejemplo, los benedictinos que aman la liturgia, que aman el canto, que son hombres de silencio, de contemplación, tienen que buscar entre sus candidatos hombres y también mujeres, porque hay benedictinas también, que amen el silencio, que amen la vida litúrgica, que se identifiquen con ese ritmo de la liturgia de las horas, del coro, de la reunión, como monjes y monjas en el monasterio, de una vida hacia adentro, y tendrán que buscar pues personas así, con estas características. Pues en el discernimiento que nosotros hacemos para ser jesuitas, buscamos hombres que amen primero que todo al Señor, que estén dispuestos a estudios profundos, que vivan una vida comunitaria intensa, sincera, honesta, donde encontramos hermanos, donde caminamos juntos como hermanos para responder a esta misión, hombres del discernimiento, disponibles, atentos a las necesidades del mundo de hoy, siempre actualizados, y esos son los carismas de la Iglesia. De modo que aquí queremos ofrecer esa experiencia espiritual, que es muy importante. Un candidato aprende a discernir, aprende a conocerse profundamente, a saber de su historia, de sus heridas, de sus circunstancias familiares, culturales, a ver qué ha sucedido en su vida, pero además aprende a descubrir lo que Dios quiere de él en la oración. Y en el examen ignaciano, que es una de las oraciones típicas de un jesuita, San Ignacio decía que uno podría dejar por algunas circunstancias un día o cualquier día su oración, o de pronto no pudo ir a la Eucaristía, entonces no fue por algún motivo, pero que nunca dejara el examen. Y el examen es reconocer qué está haciendo Dios en ti cada día, porque Dios no es un Dios de anticuarios. Dios no es un Dios que vivió y habló en el pasado. Dios es un Dios de la novedad, siempre te está hablando, siempre te está llamando e invitando a cosas nuevas. Entonces, un candidato y un jesuita tienen que preguntarse, bueno, ¿qué me dijo Dios hoy? ¿Cómo actuó en mí de distintas maneras? Y también, sin ingenuidad y con una mirada crítica, tiene que ver, bueno, y el mal espíritu, es decir, mis tendencias egoístas y violentas o excluyentes o indiferentes al dolor del otro, también cómo se metieron ahí y cómo me están cooptando, cómo me está cooptando la comodidad, el no hacer nada, la pereza, en fin, todo eso que llamamos nosotros en el lenguaje ignaciano mal espíritu, que la gente piensa que es un pequeño demonio que se le mete. No, cuidado con eso, que eso es peligroso. Es lo que sale del corazón lo que nos contamina. Lo dice Jesús tan bellamente. Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Porque ahí es donde se dan las cosas oscuras de un ser humano, en el corazón. Ahí es donde las pasiones oscuras y tristes nos pueden capturar. Y que se vuelven agresiones, adicciones, que se vuelven un montón de actitudes que destruyen, que hacen daño. Entonces un jesuita, y aquí los candidatos lo aprenden, sabe examinarse el corazón delante de Dios y con la luz del Espíritu. No es una autoterapia psicológica, no. Es reconocer en la sutileza de la vida lo que Dios te pide y esas tendencias negativas y egoístas que también están presentes. Entonces al final del día un jesuita dice, hoy me llamó Dios de esta manera, me pidió esto. Bueno, es muy importante en un discernimiento vocacional que un joven diga, Dios me está llamando a esta vida, me está llamando a entregarme, a servir, a formarme bien para el servicio de la iglesia, para el servicio de la humanidad. Y ahí se va, en un diario espiritual que llevan los candidatos, se van respondiendo estas preguntas, van logrando clarificar y establecer
qué quiere Dios de ellos. Y también tenemos una cantidad de experiencias apostólicas que están dadas a salir de nosotros mismos, a entrar en contacto con el dolor. Tenemos una experiencia muy bella en Hogares Luz y Vida de la hermana Valeriana, donde están los niños y adultos que la sociedad rechaza, que las familias rechazan porque nacieron con una parálisis mental, porque tienen graves problemas físicos o mentales y que la familia no asume, no es capaz de asumir y los rechazan y los botan. Pues esta mujer los recoge. Tiene más de 180 niños botados, excluidos de esta sociedad y los ama y los trata como seres humanos. Y nosotros queremos estar ahí y los candidatos van a ayudar a comunicar ternura, acogida, cariño. Y estos niños que a veces no hablan van convirtiendo el corazón de estos muchachos y de todo aquel que entra en contacto con ellos. También tenemos en nuestro apostolado en el hogar de indigentes de la Madre Teresa, donde llegan los habitantes de calle, los que no tienen un hogar y van a comer porque no tienen más comida que la que les dan las hermanas. Y nosotros allí estamos dispuestos a servirles, a ayudarles con la repartición de la comida, a preparar los alimentos, por lo menos a pelar, a picar. Todas esas cosas son importantísimas. Después estamos en el hogar de bienestar familiar, donde están los niños y jóvenes adolescentes que han sido rechazados o que han sido víctimas de los abusos, de la violencia intrafamiliar. Y por eso tienen unos dramas impresionantes. De modo que queremos entrar en contacto con los excluidos, con los descartados de esta sociedad. Algún jesuita me decía una vez, pero ¿por qué van a apostolados que hoy en la provincia colombiana no tenemos? Y yo les digo justamente que es para que eso les ayude a su discernimiento, para que ellos vean lo que significa la misericordia con el más necesitado. Pero además para que la provincia mire esos apostolados, porque nos lo dicen las preferencias apostólicas. Tenemos que caminar al lado de los más pobres, de los más abandonados, de los excluidos, de los migrantes, de los que pasan hambre. Allí tenemos que estar también. Dimensión apostólica. En cuanto a la dimensión apostólica, es una dimensión que vivimos en Manresa de una manera muy intensa. Nos acompaña todos los días. Finalmente es la misión para la que nos estamos preparando en este proceso de discernimiento. Como dice el padre Pedro Arrupe en su libro La identidad del jesuita en los tiempos de hoy, en el modo nuestro de proceder, nos invita a lo que es la misión del jesuita hoy en día. Como dice también el Papa Francisco, una iglesia en salida, y eso es lo que se busca también en estos procesos de discernimiento. La vida apostólica en Manresa, como les decía, es muy intensa porque se necesita precisamente, es clave para el proceso de discernimiento que estamos viviendo en este proceso de nuestras vidas en cara a entrar a la compañía de Jesús. La vida apostólica es la que nos mantiene, es la que nos sostiene. Nosotros tenemos una diversidad de apostolados, todos los días salimos a diferentes apostolados. Esto con el fin de estar con el pueblo de Dios, de enfrentarnos a realidades completamente distintas. Todas las realidades a las que nos acercamos día a día nos hacen ser personas mucho más sensibles, que podamos sentir realmente desde las entrañas, que podamos sentir desde nuestro corazón qué es lo que está pasando en nuestra realidad, en las personas con las que estamos conviviendo, en los ciudadanos con los cuales vamos a convivir en un futuro. Por eso es muy importante que estos apostolados sean demasiado diversos. Nosotros, el carisma ignaciano, es un carisma de acompañar. Entonces nosotros no vamos a dirigir algo en los apostolados. Nosotros estamos acompañando y caminando con las personas con las que nos encontramos en estos apostolados. Nosotros tenemos apostolados en obras que son de la compañía y en obras que no son de la compañía. Esto, como les decía, nos hace tener una perspectiva muchísimo más amplia porque el jesuita se prepara para salir al mundo, para evangelizar. La misión está afuera, como dice el Papa Francisco, lo que les decía, es una iglesia en salida. Por eso la diversidad de apostolados. En obras de la compañía nosotros acompañamos en los colegios que tiene la compañía acá en Bogotá. Vamos al Colegio Santa Luisa, al Colegio San Bartolomé de la Merced y al Colegio Mayor de San Bartolomé. En estos colegios estamos apoyando diferentes áreas, pero la primordial es la pastoral de estos colegios. Apoyamos a los directores de pastoral en las diferentes actividades que se hagan en estos colegios.
Adicionalmente vamos al barrio Altos de la Florida, esto es en Soacha, Cundinamarca, donde hay una casa pastoral que es de la Compañía de Jesús. Allí acompañamos diferentes procesos con las personas, acompañamos grupos de mujeres, acompañamos grupos de iniciación en la fe como son las catequesis, acompañamos a los jóvenes, también brindando un espacio seguro en este lugar, que es un lugar con unas realidades muy complejas y muy distintas a las cuales también nosotros estamos viviendo aquí. Entonces son realidades que también nos ponen en un límite, nos prueban en esa misma salida de sí mismos para comprometernos con las demás personas, comprometernos con los más excluidos, como nos dicen las preferencias apostólicas universales de la Compañía. Debemos comprometernos y caminar junto a aquellos que están siendo más excluidos en la sociedad. Y hablando de los apostolados que no son obras de la Compañía, también vamos a un comedor de las Hermanas Misioneras de la Caridad, comedor de habitantes de calle, donde nos enfrentamos a personas completamente vulneradas y allí acompañamos a estas personas, servimos a estas personas en una entrega total por amor. También vamos a un hogar que se llama Luz y Vida, de personas que tienen capacidades distintas, que han sido abandonadas por sus familias, que tienen situaciones muy complejas de salud, y allí estamos. En estos apostolados nosotros hemos aprendido, mediante la sensibilidad que empezamos a desarrollar, a saber estar. A veces es mucho más importante simplemente estar y escuchar que hacer cualquier otra obra. Y eso es lo que hacemos también en nuestros apostolados. También acompañamos un hogar del ICBF que queda en el barrio Villa Javier. Es un centro de emergencia que se llama San Gabriel. Y allí vamos a escuchar a estos niños, también niños, niñas y jóvenes de distintas edades, más o menos desde los 9 años hasta los 17, 18 años, y también es enfrentarnos a realidades que nos interpelan. Esas realidades a nosotros nos deben atravesar y nos deben hacer sentir y nos deben mover a algo. Por eso es importante que los apostolados estén engranados con todo el proceso de discernimiento, porque es lo que nos va a hacer mover a realizar alguna acción que nos hace salir de sí mismos por amor y por servir a las demás personas. También en las universidades y en la formación política y en las ciencias y en la filosofía. Tenemos que estar en todas partes. De modo que ellos aprenden a discernir. También estamos en las obras propias de la Compañía, la Red Juvenil Ignaciana, la Casa de Pastoral en Soacha, que es una experiencia muy bella también de encuentro con una comunidad que está muy desprotegida, muy vulnerable. También estamos en los colegios San Bartolomé, La Merced y Mayor de San Bartolomé y Santa Luisa, donde se forman las nuevas generaciones de colombianos. Ahí están los candidatos. Y también en su vida comunitaria, donde ellos se conocen, aprenden a quererse, aprenden a ayudarse, aprenden a vivir en comunidad, aprenden a servir, a perdonar, porque hay conflictos entre ellos, hay desencuentros, hay peleas, y tienen que volver de nuevo y revisarse y construir desde allí. Dimensión comunitaria. Sin duda alguna, la dimensión comunitaria en Casa Manresa es muy importante porque es una herramienta fundamental para el discernimiento vocacional. Debemos recordar el mensaje de Jesús en el Evangelio, en el cual nos invita al encuentro con el otro, a construir con el otro, porque es a través de ese encuentro en donde podemos llegar más rápido a las distintas metas que nos planteamos como comunidad cristiana. En ese sentido, Casa Manresa nos permite distintos espacios en los cuales podemos compartir con los hermanos, las noches comunitarias en donde jugamos y nos divertimos, en donde también reímos. También tenemos el espacio de la mesa en donde compartimos el pan, la Eucaristía, las pausas ignacianas. Todos estos espacios van nutriendo este proceso vocacional, porque Dios habla a través del otro. También es muy importante mencionar las distintas culturas que nos encontramos aquí en Casa Manresa. Estamos jóvenes de distintas partes del país, pero lo que nos une sin duda alguna es ese amor por servir a Jesucristo. Y para terminar este espacio, debo decirles que es con el otro en el que en realidad podemos amar y servir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por todas tus bendiciones, por los regalos que nos haces con personas y experiencias,
Por estos alimentos que pones en nuestra mesa, ayúdanos que ellos sean fuerza para permanecer en tu santo servicio. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y también la vida académica, que es muy importante, donde ellos reciben clases de los temas centrales de la vida de la compañía. De modo que esta casa quiere ofrecer todas aquellas dimensiones donde un jesuita se forma, pero sobre todo es una casa de discernimiento. Hay algunos que vienen por poquito tiempo y ven y vemos que les sirve y tienen un acompañamiento después en sus regiones. Otros que vienen por más largo tiempo ven que esto es así y dicen, no, esto no va conmigo, o nosotros les decimos, esto no es lo tuyo. Es una casa donde se discierne y se busca lo que Dios quiere para cada uno. Esta casa es una casa muy bella, como lo pueden ver, que está en el sur de Bogotá. Aquí fue nuestro filosofado, donde estudiamos filosofía, pero con el tiempo el filosofado se fue a otro país. El filosofado actualmente está en Guadalajara, en México. Y esta casa que duró un tiempito sola, la adaptamos para que sea la Casa Vocacional Manresa. Esta casa está en el barrio Olaya, carrera 20, 2485 Sur. Y la manera como nos contactamos es, digamos, el medio por el cual llegan muchos más jóvenes preguntándonos, es la página, que puede ser Jesuitas Colombia, la página web jesuitascolombia.com o serjesuita.com. Y allí ustedes van a encontrar qué es la Compañía de Jesús en un mapa como muy amplio. Y si quieres averiguar más, ahí tienes los contactos, tienes los canales, tienes un formulario para hacérnoslo llegar. Y allí lo primero que sucede es que te vamos a devolver la llamada, te vamos a llamar, te vamos a preguntar qué quieres, te vamos a conocer, una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas personales, y luego te proponemos un acompañamiento, porque lo más importante aquí es el discernimiento, acompañarte a discernir, ayudarte a discernir. Y después de eso, de ese discernimiento, te ofrecemos una experiencia, que puede ser aquí en Bogotá, en esta casa, o en las regiones donde estamos, porque hay una red de delegados vocacionales en cada región donde te reciben, te acogen, te preguntan, te acompañan y te ofrecen una experiencia. Porque yo creo que esto no se puede conocer sino a través de la experiencia. Todos los que hemos hecho el camino de la vida religiosa y el sacerdocio, nos damos cuenta que lo que más nos impactó fueron experiencias y personas que nos comunicaron y nos compartieron su vida. De modo que facilitamos ese camino para que tú te preguntes. Y miren, la gente dirá, pero qué locura, ¿quién se está pensando ir de religioso hoy? ¿Quién quiere ser hermano jesuita? ¿Quién quiere ser sacerdote jesuita? Pues los hay. Dios sigue llamando. Dios sigue tocando el corazón. Dios sigue queriendo hombres y mujeres para su servicio exclusivo. No es una cosa rara. No es una cosa extraña. Es la vida y la manera como Dios actúa y toca esos corazones. Pero ya les digo, además de jesuitas, hermanos y sacerdotes, tenemos una comunidad que consideramos un tesoro y un don de Dios, y es hombres y mujeres con espiritualidad ignaciana que han hecho los ejercicios de San Ignacio, que eso tendríamos que tener otro programa para hablar de los ejercicios,
que quieren trabajar con nosotros, que trabajan de muchas maneras con nosotros en las obras apostólicas que tenemos, pero también desde su casa, desde su parroquia, desde donde están, son ignacianos y trabajan en últimas por lo mismo que todos queremos, y es la vida digna para todos, una fraternidad universal donde se respete la vida, donde se ame a Dios y donde se siente que Dios es el primer aliado de la vida de nosotros, todos los habitantes de este plano. Especial Amigos en el Señor.